Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a otro episodio más de vuestro canal Big Bang Theory. Bueno, en esta ocasión quiero hablaros un poquito sobre la historia de los relojes de los Estados Unidos de América. Una relojería, que no ha sido tan afamada como la suiza, la alemana, pero cuenta con un montón de historia y con muchos logros que luego iremos viendo, tecnológicos sobre todo, pues que posteriormente han servido para el desarrollo de la relojería a nivel mundial. A modo de homenaje, pues bueno, yo he traído llevo el Timex Marlin, como podéis ver, que bueno, en principio se podría considerar Timex como la única marca estadounidense, aunque bueno, actualmente tampoco es estadounidense, pertenece a un holding noruego, pero bueno, siempre ha sido considerada como la última de las marcas americanas. Ya sabéis que bueno, tan marcas pues, como Hamilton, Bulova, Waltham, Gruen, Benrus, pues son marcas que en la actualidad o bien no existen ya, o bien pues pertenecen a grupos extranjeros. La relojería americana tuvo su auge, pero desde hace mucho tiempo pues ya no se fabrica prácticamente nada allí. Aunque sí es verdad que últimamente, también lo veremos en esta serie de vídeos, pues está resurgiendo un poco el tema, sobre todo con compañías pequeñas, independientes, pues que están revitalizando el sector en Estados Unidos. Y nada más. Espero que os guste este recorrido por la historia de los Estados Unidos. Perdonadme si quedan marcas fuera, que seguramente quedarán, porque hay gente mucho más entendida que yo y bueno, aunque voy a intentar dar una pincelada de las más importantes, pues seguro que me dejaré algo fuera. Así que nada, amigos, gracias por ver los vídeos. Como siempre os digo, cuidaros mucho, disfrutar a tope de vuestros relojes. Os aprecio un montonazo y os agradezco todos los días el apoyo que me dais. Brindo con vosotros con un cafetito, como siempre, y os deseo lo mejor. Cuidaros mucho, amigos. Gracias. Adiós. Durante los siglos XVII y XVIII, los suizos y británicos dominaban el mundo de la relojería. Los mejores relojes suizos y británicos se destinaban al mercado europeo, y solo los relojes más baratos y de menor calidad eran destinados a los Estados Unidos. Esto obligó a los relojeros americanos a tener que producir ellos mismos sus relojes si querían calidad. La fabricación a gran escala de relojes estadounidenses comenzó en la década de 1850 en Waltham, Massachusetts. Esta localidad se convirtió en el lugar perfecto para la relojería estadounidense a gran escala. Las empresas con sede en Waltham desarrollaron algunas de las herramientas y máquinas más avanzadas que eran capaces de cortar piezas metálicas. Estas herramientas se utilizaron para ayudar al despegue de la relojería estadounidense. En 1854, cuando Aaron Denison creó la primera fábrica de relojes americana, la Waltham Watch Company. Esta empresa produjo el primer reloj fabricado 100% en los Estados Unidos. Durante este tiempo, las relojeras americanas fueron pioneras en el uso de máquinas automatizadas para producir en serie relojes de alta calidad con piezas intercambiables. Esto se conoció como el sistema estadounidense de fabricación. En las décadas de 1860 y 1870, las compañías de relojes americanas habían demostrado que este sistema podía fabricar relojes que eran tan buenos como cualquier reloj suizo o británico, excepto los mejores relojes hechos a mano. Los métodos desarrollados durante este tiempo fueron de vanguardia y garantizaron que los componentes del reloj se pudieran producir de manera precisa y eficiente.
Esta no fue una buena noticia para los fabricantes suizos y británicos, que descubrieron que sus relojes baratos ya no se vendían con tanta facilidad a los Estados Unidos. Sorprendidos por esta rápida disminución en las ventas, un representante de Suiza visitó la exposición del centenario de 1876 en Estados Unidos para ver qué estaban haciendo los americanos. Quedaron sorprendidos por la máquina automática para fabricar tornillos de la Waltham Watch Company. Esta máquina era capaz de crear tornillos de calidad que los fabricantes suizos, que todavía fabricaban componentes a mano, no podían producir. En Estados Unidos se fabricaron máquinas similares para cada parte del proceso de relojería. Los fabricantes británicos cerraron sus tiendas en los Estados Unidos y decidieron centrarse en su mercado nacional, pero los suizos se inspiraron en los relojeros estadounidenses. Las fábricas de relojes suizas fueron fuertemente influenciadas por el método estadounidense de relojería, incorporando maquinaria al proceso de fabricación. Sin embargo, continuaron fabricando a mano algunos de los relojes más complicados, ya que el modelo estadounidense requería una máquina para cada parte del proceso de fabricación del reloj. Esto aseguró que los relojeros suizos continuaron dominando el mercado de relojes con una gran cantidad de complicaciones, una sección del mercado que los fabricantes estadounidenses no intentaron conquistar. La influencia estadounidense fue más clara en los relojes más simples, donde su nivel de automatización les dio una gran ventaja. Las empresas de relojes suizas realizaron un esfuerzo para competir con las americanas, y así, a principios de la década de 1900, los fabricantes suizos habían logrado alcanzar a los estadounidenses en términos de tecnología, y el mercado de los relojes se volvió muy competitivo. Una de las primeras desventajas del modelo de relojería estadounidense era que todos los componentes de los relojes se creaban y ensamblaban en una sola fábrica. Esto era muy diferente al modelo suizo, en el que los componentes de los relojes eran producidos por diferentes fábricas y ensamblados internamente. Esto fue beneficioso para los fabricantes suizos, que podían cambiar fácilmente de proveedor si había escasez de componentes, algo que los americanos no podían hacer en una situación similar. El auge de los relojes de pulsera después de la Primera Guerra Mundial asestó un gran golpe a la relojería estadounidense. Las empresas suizas se volcaron rápidamente en la producción de relojes de pulsera, que se habían hecho muy populares después de la guerra. Waltham Watch Company fue uno de los fabricantes que luchó para hacer la transición a los relojes de pulsera, pero con poco éxito, lo cual llevó al traslado de la compañía a Suiza en 1957. Así pues, marcas como Elgin, Hamilton y Waterbury Clock Company se convirtieron en los líderes de la relojería estadounidense en el nuevo mercado de relojes de pulsera de la década de 1920, pero estas empresas recibirían un doble golpe en las siguientes décadas. En primer lugar, la Gran Depresión, que hizo que los bienes de consumo, como los relojes de pulsera, fueran lujos que la mayoría de los consumidores no podían permitirse. En segundo lugar, durante la Segunda Guerra Mundial, los fabricantes de relojes estadounidenses fueron necesarios para producir equipos para el esfuerzo bélico, abandonando casi en su totalidad la producción de relojes. A medida que la guerra llegaba a su fin y los estadounidenses tenían dinero para gastar de nuevo, los fabricantes suizos, que se habían beneficiado enormemente de la neutralidad de Suiza durante la guerra, estaban en una excelente posición para capitalizar la brecha en el mercado de relojes estadounidenses y surtir al mercado americano de todos los relojes que demandaran. Por otra parte, en la década de 1950, los suizos habían perfeccionado la maquinaria para hacer complicados relojes de pulsera, tales como cronógrafos, relojes de cuerda automática y relojes con fecha y día. Los estadounidenses nunca habían producido este tipo de relojes, y ninguno de ellos pudo hacer la transición de los relojes simples a los complicados que tan de moda estaban a finales de los años 50 y durante la década de los 60. Los fabricantes americanos presionaron al Congreso con la esperanza de aumentar los aranceles de importación o restringir las importaciones, pero no tuvieron éxito. La única empresa americana que sobrevivió después de la guerra fue Waterbury Clock Company, que se había rebautizado como United States Time Corporation. Esta empresa sobrevivió, produciendo relojes desechables económicos con el nombre de Timex. Esta compañía fue una de las únicas de relojes estadounidenses
que sobrevivió no solo a la dominación suiza de los años 50 y 60, sino también a la revolución del cuarzo de los años 70. En esta última década, los suizos sufrieron otra conmoción cuando los japoneses perfeccionaron el reloj de cuarzo, pero al igual que la conmoción sufrida por el sistema americano de fabricación de años anteriores, los suizos se adaptaron y se recuperaron. Los relojeros americanos no fueron capaces de hacerlo, y las grandes marcas americanas quebraron o fueron adquiridas por empresas extranjeras. Si bien hoy en día se fabrican pocos relojes en Estados Unidos, no se puede ignorar el impacto que este país ha tenido históricamente en la relojería. La maquinaria utilizada para producir relojes estadounidenses ayudó a influir en los fabricantes suizos que han dominado el mercado desde entonces. Por esta razón, las icónicas marcas estadounidenses como Waltham, Elgin, Bulova o Hamilton han sobrevivido, aunque solo de nombre, hasta el día de hoy, y siguen siendo marcas de relojes grandes e increíblemente populares, aunque ninguno de estos relojes se fabrique ya en los Estados Unidos. En la actualidad, la escena de la relojería Made in USA, prácticamente inactiva desde la década de 1940, está cambiando. Un crisol de relojeros estadounidenses y pequeñas marcas independientes compiten por un mercado completamente nuevo de americanos que quieren usar un reloj fabricado por una empresa americana. Pero esto queda ya para otro episodio. Waltham fue la primera compañía estadounidense de relojes. Fueron los pioneros en casi todos los primeros desarrollos de relojes en los Estados Unidos y la primera empresa en producir relojes en masa en América. En general, se la considera la empresa de relojes estadounidense más importante. En el año de 1850, en Roxbury, Massachusetts, David Davis, Edward Howard y Aaron Denison formaron juntos la empresa que más tarde se convertiría en Waltham Watch Company. El plan comercial de la compañía era fabricar las piezas del movimiento con tanta precisión que fueran completamente intercambiables. Basándose en la experiencia de ensayos fallidos anteriores, Howard y Denison eventualmente perfeccionaron y patentaron sus máquinas de fabricación de relojes de precisión, creando el sistema americano de fabricación de relojes. Su visión era formar una empresa de relojes que pudiera producirlos con muy alta calidad y a un costo menor, utilizando piezas intercambiables. Los primeros relojes se fabricaron en 1850, pero se encontraron problemas. Estaban explorando nuevas ideas en la fabricación de relojes, como el uso de joyas, la fabricación de esferas y la producción de placas con un alto nivel de acabado, lo cual requería un gran número de herramientas y resultaba en una gran carga financiera para la empresa. También descubrieron que, aunque utilizaban piezas intercambiables, cada reloj era único y tenía su propio conjunto de errores para corregir. Se necesitaron meses para ajustar los relojes hasta lograr el grado de precisión que se buscaba. En esta época destacó el modelo Waltham 1857, que es el reloj de bolsillo más icónico de todos los relojes producidos por la compañía en sus primeros años. Como su nombre indica, se fabricó por primera vez en 1857 y sería el primer reloj industrializado del mercado. Se trataba de un reloj con un movimiento de 15 joyas y carga manual mediante llave. Uno de estos relojes fue entregado al presidente estadounidense Abraham Lincoln como tributo en el momento del discurso de Gettysburg, que fue un momento decisivo en la historia de Estados Unidos. Ya en el año de 1860, el país se sumió en la guerra civil y la compañía sufrió problemas nuevamente. La producción se detuvo. Con una guerra en curso, encontrar un mercado para sus relojes se convirtió en un grave problema. La empresa decidió reducir su producción al nivel más bajo posible para mantener la fábrica, lo cual lograron con éxito. Una vez finalizada la guerra, la compañía se convirtió en el principal proveedor de cronómetros ferroviarios para varios ferrocarriles en América del Norte y en muchos países más. El reloj ferrocarrilero más destacado de esa época fue el modelo Vanguard. La producción de este modelo comenzó en 1870
y se convertiría en el reloj de ferrocarril más popular, al ser utilizado por empresas en 52 países de los 5 continentes. Este modelo introdujo el indicador de reserva de marcha patentado Up and Down, que se convertiría en un elemento básico en años posteriores y contaba con un calibre de 23 joyas. En 1876, la compañía mostró la primera maquinaria automática para fabricar tornillos y obtuvo la primera medalla de oro en un concurso de precisión de relojes en la exposición del centenario de Filadelfia. Aunque Waltham producía fundamentalmente relojes de bolsillo, relojes para automóviles y aviones, velocímetros y otros equipos de precisión, la empresa también produjo una multitud de relojes de pulsera en su época dorada. Sin embargo, los primeros relojes de pulsera producidos por la empresa llegaron en 1915 para las Fuerzas Armadas estadounidenses. Estos nuevos modelos ofrecieron más comodidad y durabilidad en medio del caos de la guerra. De hecho, el trabajo de Waltham con el gobierno de los Estados Unidos fue en gran parte responsable de su supervivencia y llegó a definir a la empresa en sus últimos años. Entre sus modelos militares destacó el reloj Waltham de Polier Khaki. La producción de este modelo comenzó en 1916 para usos militares en colaboración con Jacques de Polier y Hijos, una empresa local que producía cajas de alta calidad para Waltham. El reloj contaba con una caja resistente al agua y al polvo que, junto a un disco con aislamiento térmico, proporcionaba protección al movimiento de 16 joyas firmado por Waltham. Este modelo, que se publicitó como el reloj de las trincheras, fue muy popular entre las tropas de la época y se convirtió rápidamente en uno de los mejores relojes que podían usar las tropas estadounidenses en ese momento. Otro de los relojes militares creados por Waltham fue el modelo A-17, un modelo diseñado específicamente para la Fuerza Aérea y la Armada de los Estados Unidos en 1950. Este modelo lucía manecillas negras con radio, índices de 5 minutos y una pista auxiliar de 24 horas que facilitaba la lectura de la hora militar. Estaba impulsado por el movimiento de cuerda manual Waltham 60D con 17 joyas. Waltham Watch Company cerró las puertas de su fábrica y se declaró en quiebra en 1949. Se presentaron varios planes diferentes para reiniciar el negocio, pero todos fracasaron por diversas razones. En 1958 la empresa abandonó por completo el negocio de relojes de consumo. En sus 100 años de existencia, Waltham produjo más de 40 millones de relojes, velocímetros, brújulas, espoletas de tiempo para bombas y otros instrumentos de precisión. Antes de que la Waltham Watch Company dejara de operar en Estados Unidos en 1958, fundó una subsidiaria en Suiza en el año 1954 llamada Waltham International S.A. Esta empresa se reservó el derecho al nombre comercial de Waltham fuera de América del Norte y continuó produciendo relojes de pulsera mecánicos y relojes de bolsillo mecánicos bajo la marca Waltham. A modo de ejemplo, se destaca el cronógrafo Surf Board de finales de la década de 1960. Este reloj estaba alimentado por el movimiento Valjus 7733 de cuerda manual, con 17 joyas, 18.000 alternancias por hora y 45 horas de reserva de marcha. Dicho calibre se alojaba dentro de una caja de acero inoxidable con tapa de rosca o en una caja chapada en oro, pero lo que le hacía destacar era, por supuesto, su esfera, que contenía una forma de tabla de surf negra en el centro de la cara blanca. Esta forma rodeaba y conectaba los dos subdiales. Los marcadores simples para las horas y las agujas de las horas y los minutos a rayas acentuaban el efecto geométrico, mientras que un segundero rojo ofrecía otro contraste sorprendente y un toque de color. Es interesante destacar que en esta época los derechos sobre los nombres comerciales Waltham e Invicta se otorgaron bajo licencia a Electronic Research Company, una división de la empresa Textron, y esta compañía produjo brevemente relojes con ambas marcas, llamados Invicta for Waltham. En algunos casos, los nombres de Invicta y de Waltham estaban en el dial conjuntamente. En otros relojes, solo mostrarían una W para indicar que este reloj fue fabricado por Waltham para Invicta.
En la actualidad, algunas compañías están usando los nombres de empresas de relojes clásicos estadounidenses desaparecidos, como Elgin, Benrus, Waltham o Gruen, para comercializar nuevos relojes. Estas empresas a veces compran los derechos de las marcas y otras veces simplemente usan los nombres de las empresas en las que las patentes de marca han caducado. Estos relojes pueden llevar el nombre, pero no tienen la misma calidad y esencia de los originales.